Bienvenidas y bienvenidos a esta la segunda parte del video. En este apartado vamos a trabajar con el último concepto, que más bien podríamos denominarlo como arte político, más que arte y política. El arte y la música nos han acompañado desde los inicios de nuestra existencia como raza humana. Son una expresión de lo sensible, de aquello que podemos ver y tocar, como también de aquellas cosas abstractas e intangibles, como las emociones, el dolor, la alegría, el amor, incluso de aquellas cosas que ni siquiera existen y son parte de nuestra imaginación. En este sentido, el arte puede generar cambios, defender ideas, denunciar realidades o incluso ser parte del poder imperante al censurar o reprimir ciertas expresiones. Primero, veamos el arte político dentro de un poder dominante, es decir, de un grupo que se ha impuesto sobre otros y que a través del arte exhiben su poder, convencen a otros e incluso acallan otras expresiones. El arte, como medio de adoctrinamiento o arte panfletario, fue muy utilizado por los gobiernos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, las expresiones artísticas apuntaban a convencer a la gente sobre lo bueno de un gobierno o como justificación para la discriminación contra ciertos grupos, incluso como justificación para la guerra. Así también encontramos desde la antigüedad que los grandes imperios y en general las clases dominantes han utilizado el arte para exponer su poderío, casi como diciendo, mira quién manda, aplastando incluso las expresiones artísticas de grupos minoritarios. Ejemplo de esto son las miles de cuadros, estatuas, incluso grandes estructuras arquitectónicas que se han erigido para emperadores y reyes, egipcios, romanos, incas, entre otros. Por último, el uso de ciertos instrumentos, ritmos, colores, técnicas, etc., son elementos que se utilizan para mantener como tradición ciertas expresiones en desmedro de otras, o incluso llegar a apropiarse de estas y segregar a otras personas o incluso otras expresiones. Ejemplo de esto es, por ejemplo, la música docta versus la música popular. La música docta o música clásica nace desde un grupo burgués europeo con gran poder económico, donde no todo el mundo podía asistir a estos conciertos y por tanto este tipo de música fue apropiado por la clase dominante y asignado como la música buena. Otro ejemplo moderno dentro de la música es la apropiación que hicieron las disqueras y grupos musicales estadounidenses de los estilos y ritmos de la música afroamericana, poniendo en su lugar artistas blancos a interpretarlas, quienes ganaron fama y fortuna y dieron origen a estilos muy populares como por ejemplo el rock. El arte de protesta es consecuencia de una situación conflictiva. Y si antes se expresaba la realidad de la clase dominante, en este tipo de expresiones se busca reflejar la realidad de los dominados u oprimidos. El o la artista representa a minorías que van en contra del orden imperante. Es muy diverso en sus formas de expresión, pero en definitiva denuncia injusticias u horrores, cuestiona y critica modelos de pensamiento o accionar, se revela contra la censura e incluso propone nuevos mundos, ayudando directamente a aquellos que lo necesitan. Como primer ejemplo de este arte político de protesta, tenemos a nuestro gran artista nacional, Víctor Jara. De humilde origen campesino, Víctor Jara es uno de los cantautores chilenos más conocidos a nivel mundial. Y si bien es bastante conocido por sus canciones, estudió teatro y dirección teatral en la Universidad de Chile y junto a Alejandro Sievekin realizaron aclamadas puestas en escena, las cuales ahondaban en la idiosincrasia chilena, en el pueblo. Simultáneamente con sus estudios de teatro en 1958, se inicia como folclorista en el conjunto Cuncumen.
Con el movimiento cultural de la nueva canción chilena, Víctor se aboca a rescatar los valores de nuestra propia identidad cultural. Según sus propias palabras, consideraba que ser cantor revolucionario no significa solo cantar canciones políticas. Profundamente revolucionario, dice él, es salvar los valores de nuestros pueblos. El canto mapuche, el canto quechua, el canto aymara tienen tareas que cumplir en las transformaciones de nuestro continente. Yo canto a los que no pueden ir a la universidad, a los que viven penosa y duramente su trabajo, a los que son abusados, a todos ellos que se llaman pueblo, con toda la magnificencia que encierra la palabra. Estos pensamientos de Víctor se reflejan en las letras de sus canciones, las cuales hablan de las necesidades de los pobres, de la realidad campesina en el país, habla de sus raíces y habla de las mismas raíces nuestras. Siguiendo con los ejemplos, tenemos a Joan Turner, más conocida como Joan Jara. Ella es una bailarina inglesa que llega a Chile en 1954 con su esposo Patricio Banster. Ingresó al Ballet Nacional chileno y una vez separada de Banster, conoció a Víctor Jara. El cantante chileno se enamoró de la bailarina inglesa, se emparejaron y tuvieron a su hija Amanda. Tras el asesinato de Víctor, Joan se ha destacado principalmente como activista contra las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en Chile durante la dictadura. Ha viajado por el mundo, hablando de su esposo, manteniendo viva su música y mensaje. Al regreso de la democracia, Joan creó la Fundación Víctor Jara, desde donde ha seguido trabajando por la memoria del país y el legado artístico del cantautor. También ha trabajado con distintas compañías de danza que también reflejan la vida de Víctor. Siguiendo con los ejemplos chilenos, pero esta vez desde las artes visuales, encontramos al grupo Signo. Este es un colectivo artístico chileno que estuvo conformado por los artistas visuales José Balmes, Gracia Barrios, Eduardo Martínez y Alberto Pérez. Si bien sus inicios son alrededor de 1962, su trabajo más reconocido es el que realizaron durante los años 70 y 80, a pesar de que en ese momento ya no estaban conformados como colectivo. La propuesta del grupo era utilizar la abstracción para producir una ruptura con la tradición pictórica. Se oponían al formalismo frío y con pretensiones universalistas de otros grupos. De la misma manera, asumieron que la práctica artística debía estar teñida por el compromiso político y tener incidencia en su contexto social. En las imágenes podemos ver algunos de sus trabajos, donde se retratan experiencias y emociones dentro de la dictadura militar. Colores fuertes, viscerales, que impactan a primera vista. Para estos artistas era relevante plasmar en su obra la experiencia del ser bajo la coyuntura histórica, es decir, la esencia y presencia de una persona a partir de lo que sucedía en su contexto histórico. ¿Ustedes cómo creen que es su contexto histórico, lo que estamos viviendo ahora? ¿Qué sucesos históricos actuales los han marcado y por qué? ¿Y cómo podrían retratar esto en una obra artística? Las Yeguas del Apocalipsis fue un dúo de arte homosexual, integrado por el escritor Pedro Lemebel y el poeta Francisco Casas, quienes suscitaron revuelo en los círculos culturales de Santiago en los 80 por sus intervenciones públicas en las que, según el mismo Francisco Casas, cruzaban los derechos humanos con la homosexualidad, porque en ese momento primaba toda la carnicería humana que estaba viviendo nuestro país. Lo homosexual venía después. Primero estaba el compromiso social con los que estaban más desamparados y después el compromiso con los homosexuales. Una de sus intervenciones más recordada es la que pueden ver en esta imagen. En esa intervención fue realizada en la Comisión Chilena de Derechos Humanos y bailaron la cueca sola. Esta es una interpretación que fue creada por los familiares de detenidos desaparecidos, donde solo lo baila una mujer, representando la ausencia de su pareja. En esta performance, el dúo
baila la cueca, pero la bailan hombres, lo cual representaba también el tema homosexual. Su baile se realizó sobre un mapa de América que tenía vidrios rotos. Así, sus pies ensangrentados dejaban huellas rojas, simbolizando las huellas de las dictaduras latinoamericanas. Veamos ahora ejemplos de arte político en la actualidad. Dentro del movimiento feminista, por ejemplo, podemos destacar a las tesis, colectivo interdisciplinario chileno, creadoras de la intervención conocida en todo el mundo como Un violador en tu camino, la cual es símbolo de la reivindicación y lucha por los derechos de la mujer dentro del contexto de crisis social que estalló el año pasado. También podemos nombrar a Anita Tijoux, cantante y rapera chilena que en sus letras denuncia las carencias sociales y culturales, a favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. En 2014, por ejemplo, destacó en su álbum Vengo la canción Antipatriarca, que está ahí en la imagen. Desde octubre, las expresiones artísticas que reflejan la problemática social chilena se han multiplicado y aquí vemos algunos ejemplos. Fotografía y danza, medios más tecnológicos como el light art sobre la torre de Telefónica y la sátira política, ¿cierto? A través de caricaturas, que a pesar de ser una de las expresiones políticas más antiguas, sigue siendo muy, muy popular. Por último, vemos ejemplos de la comuna, donde el arte es político porque ayuda en la integración social e incluso a la sanación de personas. En esta fotografía, por ejemplo, podemos ver el trabajo de mosaicos que realizan las niñas y niños de la Escuela Diferencial Teresa Nareto de Nicoletti. Perdón. Si bien estos niños se encuentran desprotegidos muchas veces en cuanto a políticas públicas y sus dificultades físicas o cognitivas les impiden muchas veces obtener un trabajo o incluso socializar, a través del arte pueden encontrar un medio para expresar un lenguaje universal, una actividad que incluso puede ayudarlos a solventarse económicamente. En síntesis, pudimos recorrer distintos tipos de arte político, distintas formas en las que el arte expresa un malestar general, denuncia una injusticia o simplemente ayuda a otros a tener un mejor día, una vida más feliz y plena. Todas estas son expresiones entonces de la vida democrática, ¿cierto? De un arte político finalmente. Realicemos entonces ahora una pequeña revisión de lo aprendido a través de algunas preguntas. No es necesario que contestes en tu cuaderno, solo es para checar que hayas entendido todo el video. Bien, ¿qué es la política? ¿Vivimos en democracia? ¿Quiénes son los actores políticos o quiénes pueden ser actores políticos? ¿Cómo podemos diferenciar la participación ciudadana de un movimiento social y qué formas tenemos de participar en la vida democrática? ¿Por qué el arte puede ser político? Aparte de los ejemplos vistos, ¿qué otros artistas o expresiones podríamos denominar como arte político? Bien, esta información que vieron en el video fue extraída de todas estas páginas web. Espero que lo hayan podido entender. Si es que necesitan que les explique algo, me avisan. Ustedes saben que siempre estoy a su disposición.